Licenciado Pedro Luis Espina, compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buena noche. El día de hoy a nosotros nos ha correspondido hablarles acerca de la ley forestal y para dar inicio, en el artículo 1 tenemos el objeto de la ley, que nos indica lo siguiente: que la ley se declara de urgencia nacional y de interés social, la reforestación y la conservación de los bosques, para lo cual se propiciará el desarrollo forestal y su manejo sostenible, mediante el cumplimiento de objetivos siguientes: reducir la deforestación de tierras de vocación forestal y el avance de frontera agrícola a través del incremento del uso de la tierra con su vocación y sin omitir las características del suelo; promover la reforestación de áreas forestales actualmente sin bosque para proveer al país de los productos forestales a los que se requieran; incrementar la productividad de los bosques existentes, sometiéndolos a un manejo racional y sostenido, de acuerdo al potencial biológico y económico; apoyar, promover e incentivar la inversión pública y privada en actividades forestales para que se incremente la producción, comercialización, diversificación y la conservación de los recursos forestales; conservar los ecosistemas forestales del país y, por último, propiciar el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades al aumentar la provisión de los bienes y servicios provenientes de los bosques para satisfacer las necesidades de leña, vivienda, infraestructura rural y alimentos, etc. Título 9. Delitos y faltas contra los recursos forestales. Capítulo 1. De las disposiciones generales. Artículo 89. Penas en materia forestal. Este artículo establece las penas para los delitos forestales. Se aplicarán de acuerdo a lo preceptuado en el capítulo 2, título 6 del libro 1 de nuestro Código Penal, así como lo establecido en el Código Procesal Penal, el cual se refiere a la aplicación de las penas. Artículo 90. Estimación de daños. Para determinar el daño material se considerará: a. El valor del material dañado, explotado o exportado ilícitamente o dejado de reforestar, los que tendrán una vinculación directa con los listados de costos publicados por el Instituto Nacional de Bosques. B. Si el daño fue cometido en tierras nacionales o privadas. C. La capacidad de producción y explotación forestal. D. La gravedad del delito cometido. E. Las lesiones económicas provocadas a la sociedad por la inversión de recursos en la lucha por mantener los recursos naturales. Y F. Otras circunstancias que a juicio del juez sirvan para determinar el daño ocasionado. Artículo 91. Disposición judicial de los bienes. Este refiere a que en la sentencia se establecerá el comiso de los bienes caídos en secuestro y el monto de las responsabilidades civiles, las que en caso de no pagarse dentro del plazo de 3 días de estar firme el fallo, dará lugar a la ejecución de lo resuelto, procediéndose al remate de los bienes embargados o, en su caso, a la adjudicación en pago. Las responsabilidades civiles fijadas por el juez a favor del Estado incrementarán el Fondo Forestal Privativo del Instituto Nacional de Bosques. Capítulo 2. De los delitos forestales. Artículo 92. Delito en contra de los recursos forestales. Este artículo establece las actividades prohibidas en áreas forestales como la deforestación y la tala indiscriminada. Busca proteger el patrimonio natural del país y promover un uso sostenible en los recursos. Crea un impacto ambiental con la prohibición de ciertas actividades, ya que es crucial para la conservación de ecosistemas y la biodiversidad. Artículo 93. Incendio forestal. Este artículo establece las sanciones aplicables a quienes violen las disposiciones de este artículo, las cuales son el incendio forestal, incluyendo desde prisión, multas y otras medidas correctivas.
Artículo 94. Recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación. Este artículo detalla cómo deben ser utilizados los recursos forestales, estableciendo normativas sobre la recolección, manejo y aprovechamiento de especies. En conclusión, el artículo 92, 93 y 94 de la Ley Forestal de Guatemala son fundamentales para garantizar la conservación de los recursos forestales y fomentar un uso sostenible. La implementación efectiva de estas normativas, junto con la educación y la suspensión, es clave para proteger el medio ambiente en Guatemala. Artículo 95. Delitos contra el patrimonio nacional forestal cometidos por autoridades. Los funcionarios responsables de otorgar licencias forestales o autorizar la comercialización y exportación de productos forestales tienen la obligación de verificar que toda la documentación sea correcta y cumpla con la ley. Si extienden permisos sin hacer esta verificación, pueden ser sancionados con prisión de 1 a 5 años y una multa equivalente al valor de la madera involucrada, según la tarifa del Instituto Nacional de Bosques. Artículo 96. El delito de falsificación de documentos para el uso de incentivos forestales. Si alguien falsifica documentos, altera información verdadera o inserta datos falsos para beneficiarse de los incentivos forestales, por ejemplo, subsidios o beneficios otorgados por el gobierno, comete un fraude y la sanción es de 2 a 6 años de prisión y una multa que puede ir desde 15,000 quetzales a 100,000 quetzales. Artículo 97. El incumplimiento del plan de manejo forestal como delito. Si una persona no sigue las normas establecidas en un plan de manejo forestal aprobado y esto causa daño a los recursos forestales, será sancionado con una multa mínima de 2,000 quetzales calculada según el daño que determine el Instituto Nacional de Bosques. Además, los productos y subproductos obtenidos ilegalmente quedarán en posesión del Instituto Nacional de Bosques. Artículo 98. Cambio del uso de la tierra sin autorización. Quien cambiare sin autorización el uso de la tierra con bosque, por ejemplo, talar árboles para convertirla en terreno agrícola, ganadero o urbano, y las áreas registradas en programas de incentivos forestales, los cuales se trata de terrenos que reciben apoyo económico del gobierno para la conservación y manejo sostenible del bosque. Las sanciones que se imponen son prisión de 2 a 6 años para quienes realicen este cambio sin autorización y multa que equivale al valor de la madera extraída según el evalúo del Instituto Nacional de Bosques INAB. Artículo 99. Tala de árboles de especies protegidas. Este artículo establece sanciones para quienes talen o dañen árboles de especies protegidas o en peligro de extinción. Las acciones prohibidas son talar, aprovechar, descortezar o cortar, que significa extraer resina, anillar, que significa cortar el flujo de savia o cortar la copa de árboles protegidos. Y las especies afectadas son aquellas en peligro de extinción según convenios internacionales y listados nacionales aprobados legalmente. Las sanciones que imponen según la cantidad de madera extraída son de 1 a 500 metros cúbicos, multa de 400 a 10,000 quetzales. Más de 500 metros cúbicos, prisión de 1 a 5 años inconmutable y multa de 10,000 a 50,000 quetzales. La excepción no aplica a árboles cultivados mediante regeneración artificial, es decir, plantados por el ser humano. Artículo 100. Exportación de madera en dimensiones prohibidas. Este artículo establece sanciones para quienes exporten madera en dimensiones o formas prohibidas. No se puede exportar madera en formas y dimensiones que no cumplan con lo establecido en el artículo 65 de la presente ley. La sanción aplica si la madera no proviene de plantaciones voluntarias registradas y si la madera es de plantaciones voluntarias registradas, la exportación es permitida. Las sanciones que se impondrán son prisión de 3 a 6 años
y multa equivalente al valor de la madera exportada según el avalúo del Instituto Nacional de Bosques INAB y los precios del mercado. Artículo 101. Falsedad del regente. En caso de que el regente incurra en falsedad en la información que debe proporcionar al INAB, este será deshabilitado para ejercer esta función y excluido del listado de profesionales del INAB. Artículo 102. Negligencia administrativa. El funcionario o empleado del INAB que incumpliera los plazos establecidos por este y su reglamento para el trámite de expedientes, notificaciones, resoluciones, providencias y otros actos de carácter administrativo será sancionado con multa no menor de 2.000 quetzales, sin menoscabo de la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes pertinentes, así como en el Código Penal, en el capítulo 2, de los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos. Capítulo 3 de las faltas forestales. Artículo 103. Definiciones. Son faltas en materia forestal que sin autorización escrita se tale árboles de cualquier especie forestal o se proceda a su descortezamiento, que sería que se le quite la corteza, el ocoteo, que sería también con la corteza pero de una forma vertical, así como el ocote, anillamiento, que se coloca un anillo alrededor del tronco para matar al árbol, o corte de la copa, que es más que todo para darle forma. Todo esto sin la licencia correspondiente cuando el volumen total no exceda de 5 metros cúbicos de la madera en pie. También es una falta negarse a presentar las autorizaciones de aprovechamiento cuando les sea requerido por autoridad competente debidamente identificada. Es falta también provocar la destrucción o muerte de árboles productores de gomas, resinas, ceras, látex o sustancias análogas por negligencia, abuso de aprovechamiento o falta de técnicas adecuadas. Y por último, la falta de oponerse a las inspecciones de campo ordenadas por el INAB. Todas estas faltas que se mencionan anteriormente y que están tipificadas en esta ley dan lugar a amonestaciones por escrito con apercibimiento que en el caso de reincidencia el infractor será sancionado con prisión de 15 a 60 días de acuerdo a la magnitud de la falta cometida.